Radio Universidad de Pamplona. Miradas y voces para comunicar lo que somos. Miradas y voces dirige y presenta William Javier Gómez. Hola a todos los oyentes que a esta hora se conectan con la Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM. Bienvenidos hoy a un espacio donde debatiremos uno de los temas más álgidos del panorama nacional. Así que acompáñenos durante esta media hora y conozca un poco sobre los temas de actualidad que hoy por hoy influyen en decisiones futuras. En esta emisión discutiremos con dos invitados que han aceptado nuestra invitación para plantear sus posturas frente a la unificación de las Cortes. Este es un tema polémico que por estas fechas de elecciones presidenciales toma fuerza en algunos sectores del país. Mi nombre es Karen Vargas y estaré haciendo de moderadora en este espacio académico e informativo de la Radio Universidad de Pamplona. El día de hoy nos acompaña Nabil Camacho, un estudiante de Derecho de nuestra alma mater, activista político, militante del Partido Centro Democrático y quien ha estado como asistente del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez en el Congreso de la República. Un saludo cordial. Bienvenido, Nabil. Hola, Karen. Un saludo para usted, todos quienes nos acompañan en esta emisora tan honorable como es la de la Unipamplona y quienes nos escuchan. También tenemos como invitado a Yamid Jaraba Ferrer. Él es estudiante de Derecho de noveno semestre de la Universidad de Pamplona. Viene de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, y su objetivo es especializarse en Derecho Penal. Es un gusto tenerlo aquí, Yamid. Bienvenido. Muy buenas tardes, Karen. ¿Qué más, cómo se encuentra? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a los oyentes también. Bueno, también plantearemos para ese debate unas reglas de juego para nuestros invitados y para ustedes los oyentes, con el fin de que sea bajo un ambiente de respeto, de tolerancia y sobre todo para que ustedes, los radioescuchas, se informen, tenga diferentes ópticas de este tema controversial y se mantengan informados sobre los últimos acontecimientos. Las reglas son muy sencillas. Hay que evitar en lo posible sesgar el debate en campañas políticas. Sí vamos a nombrarlas, pero no entraremos en profundidad. Queremos también que nos sepamos escuchar, respetar la palabra y opinar cuando sea debido. Hay un tiempo de 30 segundos para cada respuesta y cada uno tiene réplica si lo desea. ¿Entendidas las reglas del debate? Muy bien, Clara. Muchas gracias, sí. Bueno, sabemos, hablando un poco del tema, que la unificación de las Cortes es una de las propuestas que en su momento el candidato presidencial Iván Duque promovió durante una conferencia en los Estados Unidos. Recordemos también que Colombia está conformada por 4 cortes: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Vamos a ahondar un poco en la función de estas cortes. La Corte Constitucional se encarga de resguardar la Constitución, decidir sobre la constitucionalidad de las leyes o decretos, revisar los fallos de tutela y cuenta con 9 magistrados designados por 8 años por medio del Senado, seleccionados de las ternas de la Presidencia, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La siguiente instancia es la Corte Suprema de Justicia, conformada por 23 magistrados que ejercen sus funciones por 8 años, dividida en 3 salas de casación: civil, agraria, penal y por último laboral. También tenemos el Consejo de Estado. Esta institución anula cualquier mandato de gobierno que contenga alguna inconsistencia sin necesidad de pasar por la Corte Institucional. Finalmente tenemos el Consejo Superior de la Judicatura. Este es un ente compuesto de 13 magistrados encargados de velar y hacer cumplir las leyes de la Corte anteriormente nombrada. Bueno. Por otro lado, estas cortes se encargan de aprobar decretos, vigilar las leyes y también de hacer control de los mismos magistrados y congresistas que en ocasiones son señalados de corrupción. Esta unificación, queridos oyentes, lo que propone o lo que plantea es acoger todas estas dependencias en un solo órgano judicial,
Conozcamos la postura de nuestros ponentes en esta emisión para empezar a debatir qué otras perspectivas y conclusiones podemos sacar de este tema. Entonces, ponentes, la primera pregunta para nuestros invitados es: ¿está de acuerdo con la unificación de las Cortes? Sí, no y por qué. Bueno, demos la palabra a Yamid Ferrer. Bueno, oyentes, muy buenas tardes. Respecto a la pregunta planteada, no tengo una postura como tal crítica de un sí y un no, debido a que es un tema que yo creo que se debe estudiar muy a fondo y que así como va a funcionar en otros países, pueda que funcione en nuestro país, pero aún así tiene sus controversias y tendríamos que, digamos, cambiar todo el sistema como tal. Para mí sería, como digamos, un retroceso, ¿sí?, a lo que era como tal la Constitución del 86. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, digamos, las cortes estaban como subordinadas a una decisión de otra corte, entonces no me parece muy buena postura como tal. Bueno, cedemos la palabra a Nabil. Bueno, hace varios años, como usted nos venía contextualizando, se viene hablando de una reforma a la justicia y también se discute la reforma a la administración judicial. También nos decía usted en la contextualización que quien puso álgido este debate fue el candidato presidencial Iván Duque. Le tengo que decir que también la Corporación Excelencia en la Justicia lo hizo hace unos años, la famosa Comisión de Conviniento, y el Centro Democrático en el 20 de septiembre de 2014 planteó la reforma constitucional para lo de la justicia y así unificar las cortes. Bueno, teniendo esta primera postura, a los oyentes que hasta ahora nos sintonizan, les ponemos en contexto. El debate del día es sobre la unificación de las Cortes. Tenemos dos estudiantes de Derecho de nuestra universidad que plantean dos posturas sobre este tema tan sonado en estos días. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Yo trabajo construcción. Entre todos, construimos la memoria sonora de Pamplona. Miradas y voces. Después de una enfermedad que se me ha presentado, duré 8 meses en cama y pagando rentas ajenas, no voy a estar feliz, ¿no? Miradas y voces. Miradas y voces. Bueno, a todos los oyentes, darles nuevamente la bienvenida a este programa Miradas y Voces aquí en la Radio Universidad de Pamplona. Los contextualizamos un poco, estamos realizando un debate sobre la unificación de las Cortes. Tenemos dos invitados, ambos estudiantes de Derecho de nuestra alma mater, y pues continuando con el debate, mis queridos ponentes, viéndolo ya desde un aspecto de características más específicas, ¿qué ventajas y desventajas ven en una propuesta como la que se plantea? Como anteriormente inició Yamid Ferrer, damos la palabra a Nabil Camacho. Tiene 30 segundos para responder y 30 segundos, Yamid, para la réplica. Bueno, de la propuesta es obvio y es un atractivo. Reduce la burocracia judicial, permite una verdadera unificación de la jurisprudencia, un mayor control de la ciudadanía en la gestión de los más altos jueces. De igual forma, unificar, ¿por qué? De los 192 países que hay en Naciones Unidas, 146 tienen una corte única, 43 entre 43 y 44 tienen dos cortes, 6 tienen 3 cortes y la única Colombia tiene 4 cortes, Alemania tiene 6 cortes. Eso permite imponer un modelo de la mayoría de los países en justicia en Colombia. Bueno, complementando un poco lo que decía aquí el compañero, eso es verdad, sí, en otros países ya se ha tratado de implementar o se ha implementado como tal la unificación de las cortes, sí, pero como lo dije anteriormente, el sistema que ellos manejan es muy diferente al sistema que manejamos nosotros, sí, así como tenemos un ejemplo de Uruguay, sí, que es un país que unificó la corte y está en América Latina como el mejor, sí, en cuestiones legislativas, también tenemos un país como Venezuela, que también tiene unas cortes unificadas y está como el peor. Sí, no creo que debemos irnos a los extremos como que si es muy bueno es muy malo por cuestiones de ejemplos que lo han aplicado a otros países, porque tenemos que tener en cuenta, sí, que la manera en que ellos se regulan es muy diferente a la manera en como nosotros nos regulamos acá. ¿Algo que decir, Nabil? Pues diría que el sistema de Venezuela es arbitrario y está manejado mediante una dictadura. Aquí en Colombia la propuesta no es eliminar las cortes de un solo plumazo, porque eso no lo puede hacer ni un presidente ni una sola bancada. Eso nosotros buscamos que un pacto por Colombia, un pacto en el que la justicia tenga
participación y no sea a dedazo limpio. Bueno, entonces para aclararle aquí al compañero, exacto, como usted lo dice, en otros países Venezuela como tal no está consagrada como una dictadura, pero se podría ver así, sí, y tenemos que tener en cuenta un ejemplo principal que es ese, sí, Venezuela como se está manejando en cuestiones de elecciones presidenciales, en cuestiones de reformas a diferentes leyes, sí, no ha tenido como un control general, que es lo que hacen como así, lo que hacen unas cortes contra otras, sí, para poder evitar eso, que lleguemos a ese sistema. Muy bien, teniendo en cuenta estas posturas, continuemos con la siguiente pregunta. Nabil y Yamit, ¿qué opinan de los países que han adoptado este mecanismo? Sabemos que hay 136 países que tienen a la fecha una única corte, donde además de juzgar a sus ciudadanos, también juzgan la rama judicial. Países como Gran Bretaña, Suiza, Noruega, Nueva Zelanda, por nombrar algunos, tienen una única corte. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Bajo qué leyes se ha hecho? ¿Lo consideran un mecanismo propicio? Inicia Yamit Ferrer. Tiene 30 segundos para responder. Bueno, como mencionaba anteriormente, esos son países de que, digamos, la forma en que ellos se legislan y se regulan son muy diferentes a la que nosotros hacemos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que nuestra constitución, a pesar de que se concreta como una constitución rígida, plantea que nosotros somos un Estado social de derecho, en el cual se deben prevalecer los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Al momento nosotros de, digamos, querer implantar eso, la pregunta que a mí me nace es, ¿cómo lo vamos a implantar? ¿Sí? ¿Qué tanto tenemos que cambiar? ¿Qué beneficios nos traen? El plan transicional que nosotros debemos manejar, ¿sí? Para esto. O sea, son muchos factores que tienen que tener en cuenta y no es simplemente como que, digamos, entrar en fondo y ya querer reformar todo y listo. Bueno, tiene la palabra Nabil Camacho. Bueno, como usted nos lo comentaba, de los 10 países mejor que manejan mejor su sistema judicial, en su desempeño hay 8 que tienen una sola corte. Igualmente el compañero nos decía qué beneficios hay para el colombiano de esto y cómo es la implantación del sistema. Vuelvo y lo repito, necesitamos un pacto nacional en el cual sea consensuada la reforma y igualmente los beneficios cuáles son. Un término burocrático reducido en el cual Colombia hoy en día tiene más de 100 magistrados, cada magistrado le cuesta al Estado 32.542.129 pesos y aparte de eso vienen los de la JEP, vienen siendo 51 magistrados hoy en día que se vinculan a la nómina actual. Bueno, entonces sí, eso sí, digamos, es un punto positivo que sería la reducción de costos debido a la cantidad de magistrados que tenemos en el país, sí, pero yo creería que para, digamos, unificar las cortes tenemos que tener en cuenta lo que realiza cada corte, ¿sí? Un ejemplo que nosotros estamos viendo en nuestro país, teniendo no, digamos, que cada corte tiene su independencia, sí, como tal, sería el choque de trenes, que es lo que comúnmente llamamos, ¿sí? Que es cuando, digamos, la Corte Suprema tiene una decisión, ¿sí? Y, digamos, va junto con el Consejo de Estado y entre ellos hay como, digamos, esa diferencia interpretativa, ¿sí? Y entonces ahí ellos como fallan. Y si llegamos a unificar las cortes como tal, ¿sí? Tenemos un gran problema gigante, que es cuando la Corte Constitucional deja sin efectos una ley o un decreto, cualquier cosa que promulgue el Consejo, la Corte Suprema de Justicia. Entonces, unificada, ¿cómo llegaríamos nosotros a tener esa división? Bueno, hay un punto muy álgido que es que la Corte Unificada da solución al choque de trenes. Cuando una corte me da el derecho, otra me la puede quitar. Entonces esto tiene una solución. ¿Nosotros qué decimos? Que con la unificación de la corte vienen siendo unas subsalas. Igualmente tocó el tema de la JEP, porque la JEP ahorita también es una corte muy independiente. Con la unificación de las cortes puede ser supervisada. Tenemos que tener en cuenta que la JEP como tal no está consagrada como una corte, sino como un órgano. Pues sí, pero igualmente la corte unificada puede regular eso. Hay que tener en cuenta. Bueno, recordemos, ponentes, las reglas del juego no se interrumpen, cada uno tiene un tiempo de réplica y el tiempo para esa pregunta ya se ha agotado. Teniendo en cuenta el debate de la pregunta anterior, nace la pregunta: si se unen las cortes y hay dependencias, ¿no es lo mismo? Inicia Nabil Camacho.
Pues de las dependencias, al unificar las cortes también hay que quitar los derechos electorales, es decir, que quienes vayan a conformarlas sean requisitos con personas de alta calidad y también se depure la corrupción. ¿Quién elige los magistrados? El Congreso. Muchos son críticos del Congreso. ¿Por qué no iniciar un proceso de reclutamiento de las facultades de derecho acreditadas y llevar personal de alta calidad sin que esté politizado el asunto? La corrupción. Eso es algo que hay que depurar y la reforma a la justicia lo da. Pero, Yamid Ferrer. señor Navid, o sea, a mí me creería que si queremos, digamos, controlar un poco la corrupción que existe en el país, no creo que sea pertinente que nosotros hagamos, es como, digamos, un revoltijo de todos con todos, ¿sí? Me parece que sí es obviamente exuberante la cantidad de magistrados que existen en nuestra sala, ¿sí? Pero aún así hay que tener en cuenta de que, para las personas que no sepan, las cortes a veces entre ellas mismas se regulan, entre ellas mismas se controlan, ¿sí? Entonces, en el momento en que, digamos, yo cojo y mezclo dos cortes, sí, en donde una me regula a la otra persona, ¿quién va a regular a esa corte como tal? Se va a perder ese órgano de control que existe. Señor Nabil. ¿Quién va a regular ese órgano? La misma ciudadanía. Eso es empoderar al ciudadano a pie. Igualmente, con la unificación de las cortes viene la unificación de la jurisprudencia. Hoy en día todo el mundo tiene derechos después de que sale una sentencia judicial. Aparte de eso, una justicia eficiente, evitar los choques de trenes, una justicia mejor coordinada, que permita a la ciudadanía recobrar la confianza con la justicia. ¿Algo Tenemos que que decir? tener en cuenta que estamos en un país, y no es por sonar un poco déspota, pero es un país en donde la calidad estudiantil no está alta o no es muy grande, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ver de que la ciudadanía haga un control, va a pasar exactamente lo mismo que pasa en las votaciones, ¿sí? En donde salen a votar unos pocos y no salen a votar todos, entonces la decisión se toma por unos pocos o no se toma por todos. Sí, entonces, ¿qué sucedería ahí? Digamos un ejemplo en el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? ¿Cómo pasaríamos nosotros con el Consejo Nacional Electoral? ¿Quién ejercería control sobre ellos? ¿La ciudadanía? ¿En qué momento? Si es que o sea, llegamos hasta el momento ahora en donde, digamos, el conteo de votos no es claro y mucha gente queda con discordancia a lo que se ve como tal. Bueno, en ese momento haremos una pausa, continuaremos con el debate al volver. En Radio Universidad de Pamplona, Es como vivir en el Polo Norte. la construcción de la memoria sonora de Pamplona. Muy frío. Bufanda, botas de lado. Miradas y voces. Muchas gracias a los oyentes que siguen en sintonía de Radio Universidad de Pamplona, 94.9 FM, estamos en Miradas y Voces. El día de hoy con un debate bastante interesante sobre la propuesta de la unificación de las Cortes. Tenemos a dos estudiantes de Derecho de nuestra universidad que plantean dos posturas sobre este tema tan sonado por estos días en el país. Estamos con Nabil Camacho y con Yamid Ferrer. Para seguir un poco con la contextualización del tema, hablemos un poco de las leyes que ha planteado la Constitución de Colombia en cuanto a la unificación o a la existencia de varias cortes. Recordemos que en la Constitución Política de Colombia del año 1996, en el artículo 60 se hace mención a la única corte como la Corte Suprema. En el título 15 se amplían todas las funciones de esta corte. Sin embargo, en la Constitución Política de Colombia de 1991 ya hace mención del Consejo de Estado en el título 8, artículo 231 y 232. De igual manera, ese apartado se divide en capítulos con los respectivos artículos explicando cuáles son las funciones de cada instancia y su manera de funcionamiento. Ahora una pregunta para los ponentes. ¿Qué piensan del aspecto local aquí en nuestro país, en Colombia? En caso de aplicarse, ¿cómo sería este procedimiento? ¿Estaría de acuerdo con tal proceso? ¿Es necesario? ¿Ustedes qué opinan? Inicia Nabil Camacho. Pues yo diría que el proceso para implantar una corte única aquí en Colombia es con un pacto con el colombiano. Sí, esto vuelvo y lo repito, no es a dedazo limpio y una bancada y un presidente no lo pueden hacer. Hay que llegar a un consenso, hay que hablar con los magistrados que están, hay que hablar con las altas cortes que aún están y poder llegar a una solución respecto a la reforma a la justicia. Y
pues quiero aclarar un punto, no sé si es echar para atrás el debate un segundo, pero el compañero ahorita nos hablaba que no hay que de elecciones y de que el Consejo Nacional Electoral no va a tener, no tiene poder y que eso es como las elecciones. Yo quiero decirle al compañero que hoy en día el colombiano de a pie tiene algo que se llama las veedurías y en las veedurías se puede hacer un control a la justicia. Bueno, recordar las reglas del debate, que es no salirse de la pregunta donde estamos. Interesante la acotación, pero intentemos mantenernos en la pregunta y mantener el tiempo. Yamid Ferrer. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Cómo sería el procedimiento de la unificación de la Corte en Colombia? ¿Estaría de acuerdo con tal proceso? ¿Considera que es necesario? Bueno, el problema de la unificación de las Cortes en Colombia es ese, que hasta el momento muchas personas han tratado de implementarlo, han dado la propuesta de implementación, pero no se ha llegado aún cómo se haría, cuándo se haría, de qué manera se haría, ¿sí? Simplemente hemos dicho como que no, vamos a unificar las Cortes porque hay que ¿cómo es que se llama? Perdón. Reducir presupuestos y todo eso, y me parece que desde ese punto de vista sí es bien. El problema es lo que va después de eso, ¿sí? A lo que yo le llamaba, digamos, ese plan transicional que tenemos nosotros, ¿sí? O que debería plantearse aquella persona que da esta postura de cómo se va a realizar en el país. Nabil Camacho. Una de las alternativas, aún no es absoluta, puede ser mediante una constituyente para hacer el proceso un poco más rápido y eficiente. Hay que pensar que este proceso no es de solo 1 año o 2 años, hay que dar resultados a futuro, desde los próximos 20 y 30 años para darle seguridad jurídica a todo este asunto. Yamid Ferrer. Hay que tener en cuenta que para plantear una constituyente no es simplemente levantarnos y decir vamos a cambiar la constitución, ¿sí? Se supone que la constitución de nuestro país es una constitución que es rígida, ¿sí? En su manera de cómo se crea y cómo se da, ¿sí? Entonces, plantear una constituyente me parece que deberíamos, si vamos a plantear una constituyente para hacer la unificación de las Cortes, sería cambiar toda la constitución, ¿sí? Porque no creo que una constitución tan amplia como la de nosotros, simplemente por unos 2 o 3 artículos debería reformarse ya completamente. Tendríamos que tener muchos factores más ahí que ver el por cuál se debería realizar la constituyente. Bueno, recordarles a nuestros oyentes que en ese momento nos encontramos en un debate académico sobre la unificación de las Cortes. Estamos con Nabil Camacho, estudiante de Derecho de la Universidad de Pamplona, activista político, militante del Partido Centro Democrático, que ha estado como asistente del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez en el Congreso de la República. Él está a favor por la unificación de las Cortes. Por otro lado, y en contra, encontramos a Yamid Jaraba Ferrer. Él es estudiante de Derecho de 9º semestre de la Universidad de Pamplona. Tiene 22 años, viene de Cali, Valle del Cauca, y su objetivo es especializarse en Derecho Penal. Bueno, y ahora para hacer una pequeña conclusión bastante corta sobre esa propuesta de unificar las Cortes, los escuchamos por 30 segundos para dar finalizado este debate. Una pequeña conclusión, empezamos con Yamid Ferrer. Bueno, para mí como tal, la unificación de las Cortes no estoy aún, digamos, a los extremos de un sí o un no. Me parece que debería realizarse un estudio muy a fondo, muy a profundo, sí, sobre diversas cuestiones a discutir, que sería como ¿qué pasaría con la problemática de las jurisdicciones contradictorias? ¿Sí? En el momento en que a estas alturas que estamos en nuestro país, ¿sí? Desde la Constitución del 91 hay varias cortes que se chocan entre ellas como tal en el pensamiento, ¿sí? ¿Y qué sucedería con las distintas vías, o cómo se crearían las distintas vías para afrontarlo? ¿Sí? Debemos tener en cuenta de que se supone que queremos avanzar, ¿sí? No nos queremos quedar atascados, ¿sí? Como tal en legislación, en tecnología, en lo que fuese. Y me parecería que eso sería como retroceder en el tiempo, debido a que si nosotros les estamos dando esas facultades a las cortes de que cada una sea especialista en su tema, ¿sí? ¿Cómo sería para nosotros, digamos, si aplicamos esto cuando la Corte Constitucional, que es aquella que está para hacer valer los derechos, ¿sí?, que se cuentan en la Constitución, iría con la Corte Suprema de Justicia? O sea, si dejamos la Corte Suprema de Justicia como cúspide, lo que la Corte Suprema de Justicia haga, la Corte Constitucional debería estar subordinada a eso, y no tendría como, digamos, esa libertad, o no tanto libertad, sino esa autonomía de ella misma decidir.
Finalmente, la conclusión de Nabil Camacho. Bueno, la Supercorte, que es lo que se ha planteado en la unificación, pretende mantener la Corte Constitucional y es una decisión que debe ser concertada. Propuestas rápidas, tener un expediente electrónico en el cual sea de mayores accesos a los abogados para llevar un proceso, mejorar la eficiencia de la rama, una justicia eficiente, evitar los choques de trenes, permite a la ciudadanía recobrar la confianza en la justicia y de igual forma mantener la acción de tutela, porque la acción de tutela, eso es un tema que la gente de pronto confunde, la acción de tutela no se lleva en la 12 con séptima, que es el Palacio de Justicia, la acción de tutela se lleva en los tribunales de cada municipio dependiendo de las facultades. Bueno, muchísimas gracias. Teniendo todo esto en cuenta, tenemos entonces las opiniones variadas de esos dos estudiantes, con una perspectiva muy interesante de cada lado y que dejamos a ustedes que sintonizan la Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM para que en sus casas saquen sus propias conclusiones. Agradecer muy especialmente al equipo de trabajo que está aquí en la cabina, a don Fernando, que siempre está muy atento en el máster, y a usted, Nabil y Yamid, por agendar este tiempo con nosotros para hacer esta discusión que buena falta le hace a todo el tema electoral y político que ronda por nuestra nación. Nabil, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Karen, primero que todo, Yamid, felicitarlo, fue un buen debate dentro de los lineamientos académicos. Don Fernando, lo felicito por su disciplina en el alma mater, eso es de admirar. Yamid, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, a los oyentes, igualmente aquí al compañero Nabil. Fue un debate bueno, creo que nos faltó un poco más de tiempo, pero aún así cada quien pudo exponer su punto de vista y lo importante es que haya quedado claro. Desafortunadamente ese es el tiempo que tenemos, sin embargo esperamos que no sea la última vez que tengamos el gusto de tenerlos frente a frente a los micrófonos, ya que esos están a su disposición. Despedimos a nuestros invitados, a ustedes en sus casas por sintonizarnos y esperamos que en una próxima oportunidad podamos escucharnos aquí en Miradas y Voces. Muchísimas gracias. En Radio Universidad de Pamplona, Miradas y Voces, para comunicar lo que somos. Miradas y Voces, dirige y presenta William Javier Gómez.